Hola, ¿cómo están? Comenzamos con las clases de circuitos electromagnéticos y ensayo. Nuestra primera clase, magnetismo. Se conoce como magnetismo a la propiedad que tienen algunos materiales para atraer al hierro. Los primeros efectos del magnetismo, los primeros fenómenos del magnetismo, fueron observados hace muchos años en las zonas de Magnesia en el siglo VI a.C. y en ciertas áreas de China en el siglo IV a.C. En las dos regiones, ambas culturas, ambas sociedades, observaron que una piedra mineral atraía al hierro. Hoy en día a esta piedra, a este mineral, lo conocemos con el nombre de magnetita. Simplemente por conocimiento, la palabra magnetismo deriva del latín magnus y la palabra imán del francés amont. Este tipo de material, la magnetita, se conoce como imán natural. La brújula es la primera aplicación práctica que hace la civilización humana respecto del magnetismo. Es un elemento que se utiliza como medio de orientación. Los primeros registros históricos datan del siglo IX, en donde la sociedad china la utilizaba como elemento de referencia durante la navegación. Siglos más tarde, aproximadamente en el siglo XII, las sociedades europeas toman ese conocimiento de la sociedad china y comienzan a fabricar las brújulas modernas. La palabra brújula deriva del italiano bussola, cajita, que hace referencia a la caja pequeña que contenía a las primeras brújulas que diseñaron los europeos. A partir del concepto que tiene la civilización humana respecto de el norte o qué quiere decir el norte de la Tierra, la brújula se utiliza para orientarse respecto del eje norte-sur. El uso de la brújula de manera masiva llama a ponerse de acuerdo respecto a algunas referencias del magnetismo. Y acá tenemos la primer convención del magnetismo. Teniendo a la Tierra vista como un gran imán, el norte de la aguja magnética de la brújula apunta siempre al norte geográfico del planeta y el sur de la brújula apunta al sur geográfico del planeta. Primer punto a ponerse de acuerdo. Luego se puede decir entonces que el norte geográfico del planeta contiene al polo sur magnético y, a su vez, que el sur geográfico contiene al polo norte magnético del planeta. Con el uso de la magnetita y algunas propiedades que ya tienen, el hombre ha podido fabricar sus imanes. De ahí que vamos a hablar del imán artificial. Estos pueden fabricarse mediante un proceso industrial y se reconocen tres tipos de imanes. Los imanes de alnico, los imanes de ferrite y los imanes de neodimio, cada uno de ellos con su respectiva aleación. Los imanes artificiales se fabrican en muchas formas, siendo las formas más clásicas el imán recto y el imán tipo herradura. Si uno tira limaduras de hierro sobre el imán, lo que se observa es que
En los extremos del imán, en cualquiera de los dos casos, las limaduras de hierro se concentran. De ahí que a los extremos del imán se le va a dar el nombre de polo. Las limaduras de hierro ayudan a dar ciertos parámetros de un imán. Estas forman el espectro magnético. Por ejemplo, sobre un imán recto vemos que la caída de las limaduras de hierro se permiten que éstas se ubiquen formando o dibujando líneas que salen desde los extremos del imán, desde los polos, y estas líneas están, o las limaduras están todas unidas entre sí, ¿sí? Formando líneas continuas. Lo mismo si se repite la experiencia, pero para un imán de tipo herradura, también las limaduras de hierro van a dibujar líneas continuas entre los polos del imán tipo herradura. En estas líneas vamos a identificar dos situaciones. Las líneas de fuerza, que son las que se manifiestan externamente entre los polos, y las líneas de inducción, que se manifiestan internamente entre los polos. Los polos de un imán pueden ser identificados utilizando la brújula. Entonces, acá tenemos una brújula, el tinte rojo me indica el polo norte de la brújula, el blanco el polo sur, y vamos a acercarle un imán que tiene ya sus polos identificados. Si acercamos el sur del imán a la brújula, bueno, la parte norte de la aguja imantada se va a orientar con el sur de la brújula y lo mismo va a ser el norte. Las líneas de fuerza van a tener una dirección y esto lo determinamos con la brújula, en donde se observa o se puede llegar a observar que las líneas de fuerza salen desde el polo norte y entran por el polo sur. Esta dirección va a ser conocida como segunda convención del magnetismo. Por otra parte, acá podemos observar que tenemos dos imanes en donde sus polos son idénticos y se produce una acción de repulsión o rechazo. Y en esta situación tenemos dos imanes cuyos polos son diferentes y por lo tanto se produce un efecto de atracción. De ahí que también vamos a decir que polos magnéticos iguales se rechazan o repelen y que polos magnéticos diferentes se atraen. Con estas nuevas referencias vamos a decir que los imanes tienen líneas imaginarias, en donde tendremos la línea o eje magnético que une ambos polos y la línea neutra que es perpendicular a la línea magnética. Por último, definiremos al campo magnético como la región del espacio en la cual se manifiestan fuerzas de origen magnético. En los imanes resulta imposible
separar el polo norte del polo sur. Si tomáramos un imán y lo fuéramos rompiendo hasta lograr partes más pequeñas, siempre en todas las porciones, de las más grandes hasta las más chiquitas, vamos a tener polo norte y polo sur. Finalmente, conocimos los imanes artificiales, los imanes naturales, pero también podemos tener imanes temporales, que estos se obtienen cuando por un elemento conductor circula corriente eléctrica. Bien, hemos finalizado este tema. Nos vemos en la próxima clase.